acá, que se mostró en Malva en el año 2016 y fue una exposición individual curada por Agustín Pérez Rubio, y desde ahí empezamos nuestro trabajo más intelectual, más de diálogo y más de personas también. Yo Agustín efectivamente lo conocí en el año 2012, porque él fue el jurado, fue uno de los jurados del premio Ili en Arco. En ese momento no éramos amigos ni nada, yo no lo conocía, la verdad. Y él después vio una exposición que yo hice en Bogotá en 2014 y le interesó eso que estaba ahí en esa exposición, que era una exposición individual en el Archivo de Bogotá, le interesó mostrarlo en Malva 2 años después. Y así nace esta exposición en nuestra pequeña región de por acá, y que para mí significa un cierre con la investigación y la creación de obra que yo venía haciendo en realidad desde el año 2001 sobre los archivos desclasificados de Chile y luego de América Latina, y que con esta muestra y con la invitación de Agustín me permitió cerrar esta investigación, ¿sí? Sintetizarla y cerrarla. Fueron 15 años de investigación. Yo creo que pueden haber pocas personas en el mundo que saben tanto sobre Guerra Fría en América Latina como puedo saber yo. Me he leído cada uno de esos papeles, y la verdad es que leer esos papeles produce, no solamente a mí me ha servido para producir obra, para generar narrativas, sino que también me ha dejado instalado preguntas muy importantes sobre el poder, sobre la geopolítica, sobre la historia, sobre cómo elaborar lo traumático, sobre lo colonial y lo decolonial que hay en las sociedades contemporáneas, sobre el racismo, sobre el machismo, y sobre las disputas políticas, ¿no?, que tienen que ver con estas disputas ideológicas. Y de esta experiencia de hacer este cierre con esta exposición, surgieron unas preguntas. Y la Bienal de Venecia se basa en esas preguntas que a mí me aparecen después de hacer esta exposición en Malta. Y terminando con la obra de los desclasificados, este año trajimos solamente estas 2 imágenes. Este año, ahora acaba de terminar, terminó el 15 de marzo, la exhibición de la Bienal de Shanghái, que fue entre el mes de noviembre de 2018 y marzo del 2019, curada por Cuauhtémoc Medina, el curador mexicano, donde yo exhibí mi última obra de desclasificados, que se llama Monumental. Es un edificio muy grande, el Power Station of Art. Tiene 4 pisos, era una antigua usina eléctrica de la ciudad de Shanghái. Y Cuauhtémoc me dijo: quiero que hagas una obra que pase por los 4 pisos. Y bueno, hicimos una obra que pasa por los 4 pisos. Y que sería como la última obra. Es una especie de móvil muy grande que tiene 25 metros de altura, pensado para el espacio específico de la Bienal. Tiene 2 partes. Es esta parte, que son archivos de América Latina, desclasificados entre el año 48 y el 91, que muchos de ellos presentan, como ustedes saben, mucha censura, ¿no? De hecho, fue a través de esa censura gráfica que yo decidí trabajar con los archivos en las artes visuales. Tal vez lo que parece... ¿Se puede pasar la otra, Denise? Y otro cuerpo que acompañaba el vano de lado, también de 25 metros de altura, tiras de una especie como de celuloide traslúcido, donde aparecían solo los archivos censurados, ¿no? O sea, los que contenían la mayor cantidad de tachas. Yo hice obras, las obras de los archivos, tal vez algunas personas en algún tiempo criticaron que yo me dedicara 15 años a los archivos desclasificados. Tengo que decirles que son millones de documentos, son millones de historias y condensan una trama geopolítica, económica, cultural, histórica de los países de América Latina con respecto a Estados Unidos, que es muy densa. No creo que uno se pueda dedicar, si se va a dedicar a eso, no se puede dedicar poco tiempo, digamos, no hay que llegar a comprenderlo. Y para mí los procesos de investigación son el inicio de mis procesos creativos también, ¿sí? Ahora, yo no investigo como una persona de las ciencias sociales, yo no soy una historiadora ni pretendo escribir un libro de historia,
porque además no me interesa el texto particularmente, yo soy visual, soy una artista visual, lo que me interesa justamente es la potencia de la imagen, ¿no? Creo que la imagen tiene recursos que la palabra no tiene, ¿sí? La imagen llega a otros lados del cerebro humano, afecta a los sujetos de otra manera que las palabras, ¿sí? Las palabras creo yo que uno se enreda muchas veces, ¿no? Cuando estaba en Shanghái, que era todo muy ordenado y muy impresionante, la Bienal, la producción de la Bienal, contarles que para montar esas obras pues fabricaron 2 ascensores, yo estaba muy impresionada, 2 ascensores con control remoto para poder subir las obras. Tenía 30 personas trabajando conmigo, todos muy ordenados y todos muy de acuerdo, muy impresionante la experiencia desde un punto de vista de la producción, ¿no? De la producción. Los artistas dependemos mucho de la producción, dependemos mucho del profesionalismo de las personas que están a cargo de las producciones, porque un error y todo lo que hiciste puede llegar a destruirse, digamos, ¿no? O a quedar mal, que es como un poco lo mismo. Y me invitaron a hacer una conferencia con un filósofo chino que se llama Zhang Rulun. Por supuesto yo no lo sabía, pero es el filósofo más afamado de China, es considerado el filósofo número 1 de China, hace clases en Alemania, evidentemente. Hicimos una conferencia juntos, nos juntaron para conversar 2 días antes de la conferencia para que nos conociéramos. Llovió en la ciudad, por lo tanto no había taxi, entonces yo llegué tarde, llegué cuando el señor ya se estaba yendo y alcancé a pasarle un libro mío de Malva. Y como él era una especie de mega estrella, entonces estaba como acompañado por un séquito de personas y yo le pasé el libro y dije, bueno, será lo que sea. Y 2 días después teníamos la conferencia y se había leído todo el libro. Y fue muy emocionante su intervención y el diálogo, ¿sí? Es ahí donde el arte tiene otra bajada, ¿sí? Tiene esta capacidad que tiene el arte de juntar personas que son muy distintas, que tienen opiniones muy distintas, pero que sin embargo tienen tal vez una emoción común, reflexiva, que tiene que ver con el futuro, que tiene que ver con cómo pensamos nuestros tiempos, ¿no? Ustedes saben que en China no solamente hay censura, sino que hay un ministerio de censura. Por lo tanto, era una bienal bastante política, pero que todo el tiempo tuvo que estar negociando con el Ministerio de Censura, ¿sí? Y este señor era un señor, una mega estrella, que no vivía en Shanghái, sino vivía en Alemania, pero que iba mucho a Shanghái a hacer clases y había mucha gente y muchos alumnos de él en la conferencia. Y nos dijeron que había varias cosas prohibidas que decir en China, pero la principal de todas era Tiananmen. O sea, que Tiananmen era una palabra que no se podía ni siquiera pronunciar. Y en el fragor del diálogo, yo hablaba español, traducida al chino, él hablaba chino, que me traducían a mí al español. Habiendo mucho público y mucho público joven, él dice unas frases que a mí se me quedaron grabadas para siempre, también por este contexto de que estaban todos bastante tensos de qué iba a decir este señor, ¿no? Estábamos hablando de archivos clasificados, estábamos hablando de censura, estábamos hablando de temas conflictivos para la sociedad, no eran temas sencillos. Y él le dice a sus alumnos, yo soy de la generación de 1989. Y se produjo como un silencio impresionante en la audiencia. Y desde esa experiencia les tengo que decir que todos siempre tenemos que lidiar con nuestra responsabilidad histórica. A todos nos tocará lidiar con la historia que tuvimos que vivir y tendremos que responder por esa historia. Y dice esta frase que la anoté y después la escribí en un pequeño texto que escribí. Y dice, la historia siempre es una edición, dice él. Le dice a los jóvenes, ¿no? Implica el olvido. Nadie está diciendo que no podamos olvidar. Evidentemente, cuando narramos algo. Y para poder narrar y ordenar eso que ha sucedido, tenemos que dejar cosas fuera. Eso no hay ninguna duda. Incluso en nuestras propias biografías son así. Y el psicoanálisis está basado justamente en ese proceso, ¿no?
Luchamos, dijo él, para establecer, pero lo que hacemos en realidad, dice él, luchamos para establecer qué puede ser olvidado y qué no, porque somos un colectivo. ¿Qué olvidamos y qué rememoramos? Era el mensaje ético que él le estaba dando a sus estudiantes, ¿no? Y en ese sentido yo elegí, Denise muy amablemente me dijo, bueno, elige 3 obras que tú consideres que son fundamentales para ti. Y elegí 3 obras que me parece que de alguna manera ilustran un poco esta noción ética y este rol que a mí me parece que el arte debe tener. No quiero decir que es el único rol del arte, ¿eh? Yo creo que el arte es un espacio de libertad y ojalá sea lo más diverso posible. Yo les estoy hablando de mi posición en el arte y no estoy pensando que mi posición es la mejor posición, pero es genuina y honestamente mi posición. Esta obra de Goya, Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808, es una obra muy famosa, está en el Museo del Prado. La acompaña a otra obra, ¿no? Que es al lado, que es la obra del ataque por los soldados. Pero es una obra icónica y se supone que se basa, no se sabe si Goya vio, él como testigo, estos hechos, pero sí que por lo menos estaba bastante cerca, ¿sí? De hecho hay especulaciones porque ahí está el Palacio de la Monclova, de que él estaba relativamente cerca de ese lugar. Son hechos que Goya vivió como ciudadano, como sujeto, ¿no? Y no sé si ustedes saben, pero los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 se refieren a los fusilamientos del ejército napoleónico cuando invade Madrid, ¿no? Y Goya lo que hace, y tal vez lo que a mí me parece significativo en lo que puede aportar un artista en la sociedad al construir una imagen que se queda para siempre en nuestra memoria, a diferencia de una noticia o a diferencia de un texto, Goya genera un símbolo, ¿sí? Un símbolo que trasciende el hecho mismo. Si yo no sé qué hechos son la invasión de Napoleón a Madrid, no importa, ¿sí? Porque yo como persona puedo leer y entender y sentir de qué se trata esta imagen. Para muchos historiadores del arte, para mí particularmente, la primera pintura al óleo que hice, que Claudio Engel la ha visto, es con esta imagen, una imagen muy importante para mí cuando yo era adolescente. Lo que hace Goya es construir la imagen de la violencia, construir la imagen de la guerra, del sinsentido de la guerra de alguna manera, y la construye tomando elementos visuales que son bastante sencillos, ¿sí? Por ejemplo, los soldados están todos de espalda, están todos a contraluz, no tienen emoción, forman un bloque homogéneo, ¿sí? No sabemos lo que sienten, básicamente no sienten nada, son un solo cuerpo homogéneo sin emoción, ¿no? Mientras las víctimas reciben toda la luz y cada una de ellas reacciona a una emoción distinta, con rabia, con desesperación, con pena, frente al hecho de que van a ser asesinados, ¿no? Y está la figura principal, que es este sujeto que está con los brazos abiertos, que es muy bonita su deformación